Hablar sobre crisis en la pandemia es ser redundante, pero es importante saber dónde estamos parados. La economía está agarrada de alfileres. Al menos esos son los datos reales que nos dan un panorama nada alentador. La pregunta aquí es, ¿hacia dónde vamos? ¿El dólar se mantendrá en precio o subirá al finalizar el año? En cuestión de política, el manejo de la pandemia será suficiente para mantener a un partido en la preferencia del pueblo. Si estamos aguantando y resistiendo, porque la transformación va hacia adelante, estamos resistiendo, no nos han podido tumbar. Hoy hablaremos como siempre para mantenerlos informados diciendo las cosas como son. La cuarta transformación ha generado opiniones encontradas entre los mexicanos. Mientras unos critican el desempeño y los resultados de Andrés Manuel López Obrador como presidente de México, sobre todo en materia económica, otros celebran y aplauden el incremento, por ejemplo, en los apoyos sociales, en el combate a la corrupción, como lo demuestra la investigación contra Emilio Lozoya, ex director de Pemex. La realidad en ese sentido es que la economía nacional va en picada y eso no lo digo yo. El INEGI ya reporta o revela un 10% en la caída del Producto Interno Bruto, además de 15,000 empleos que ya se perdieron entre los meses de abril y de junio. La estrecha relación que mantiene Baja California con Estados Unidos en ámbito industrial ha sido un verdadero salvavidas para la entidad debido a los más de 100,000 empleos que se habían frenado con esta pandemia. No obstante, ustedes saben que nosotros en Las Cosas Como Son en algún momento hemos evidenciado la falta de apoyo del gobierno de López Obrador para contrarrestar los efectos negativos que se ha vivido por esta pandemia de COVID-19. Sin embargo, cabe resaltar que nuestra entidad fronteriza ha sido una de las únicas en terminar estos primeros 6 meses con un saldo positivo en lo que a empleos se refiere. En lo que todo esto sucede en Estados Unidos, la renovación presidencial arrecia el mensaje de Donald Trump contra nuestro país, lo que pone en tela de juicio, o más bien, pues hay ya situaciones complicadas en la aplicación del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. Por si eso fuera poco, las restricciones en los cruces fronterizos ya denotan una situación crítica, pérdidas millonarias para los comercios que están del otro lado de la frontera, específicamente en San Isidro, ya que en su mayoría se mantienen del turismo y de los compradores mexicanos. Ahora bien, haciendo una recapitulación de toda esta situación de este 2020, entre la pandemia por COVID-19, los mensajes o los discursos de Donald Trump en contra de México y las políticas de Andrés Manuel López Obrador, la economía fronteriza se encuentra totalmente en la lona. ¿Qué nos depara el futuro? Soy Claudia López Hernández y estas son las cosas como son. Quiero invitarlo a que me acompañe a la sala porque ahí tengo 2 personalidades que nos van a ayudar a ahondar en este tema económico que vive la frontera más activa del planeta, por supuesto, la ciudad de Tijuana. Vamos a la sala para presentarle a nuestros invitados del día de hoy. Amigos de Las Cosas Como Son, ya estamos en la sala y como les dije anteriormente, hoy me encuentro muy feliz y muy contenta porque tengo a 2 personas que debo confesar, estimo de manera muy particular, además de que son expertos en el tema que vamos a abordar esta tarde. Voy a iniciar por presentar, por supuesto, a Víctor Alejandro Espinosa Valle. Él es investigador en el Colegio de la Frontera Norte
Y por otra parte también tenemos a Carlos Leos Martínez, presidente de los centros cambiarios de la ciudad de Tijuana, a los que en este instante voy a decirles gracias de verdad, de todo corazón, por haber aceptado la invitación de Las Cosas Como Son a esta entrevista. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Tan caluroso, por cierto. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Claudia, Carlos, un placer poder acompañarte en este programa Las Cosas Como Son. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por aceptar. Carlos. Hola Claudia, muchísimas gracias, honrado de participar en Las Cosas Como Son. Don Víctor, un saludo, un abrazo entrañable. Me lo encuentro ahí a don Víctor en una plaza comercial muy cerca aquí de mi domicilio y lo leo y lo escucho ahí en las redes sociales, igual que a ti. Y a la orden, Claudia, Víctor, y a todo tu auditorio, por supuesto. Muchas gracias a ambos. Y vamos a entrar en materia, por supuesto, económica. Hemos abordado en Las Cosas Como Son diferentes rubros que han sido definitivamente e innegablemente afectados por la pandemia que aún estamos atravesando y que no sabemos cuándo va a terminar. Obviamente el aspecto económico es totalmente relevante y más cuando estamos viviendo y hablando de la frontera, así se conoce ya como la frontera más activa del planeta. Literalmente así lo decían también anteriormente el ingeniero Bonilla y sus agremiados en turismo y economía. Así es la frontera más activa del planeta y yo no dudo en que sea una realidad. En ese sentido, quiero iniciar con Víctor. ¿Consideras que esta situación que estamos viviendo, que es la pandemia, aunado a las afectaciones económicas, consideras que la política económica del presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido efectiva para que en un momento dado se evitara el cierre de tantos negocios, no solo quizá en la frontera, sino en este aspecto a nivel nacional? Sí, yo creo que uno de los grandes problemas que atravesamos el día de hoy tienen que ver con la coyuntura económica y social con la cual nos enfrentamos para tratar de contrarrestar los efectos negativos de una pandemia de la cual no teníamos conocimiento, como la pandemia del COVID-19, y en donde también coincidió con la entrada del nuevo gobierno prácticamente, ¿no? Había apenas transcurrido algunos meses del nuevo gobierno, y entonces también era importante la forma en cómo se recibió la administración pública y la cuestión económica estructural en nuestro país, independientemente del tipo de política económica que se hubiera seguido ante una pandemia como esta, de cualquier signo, de cualquier gobierno, hubiera sido muy complicado. Porque, como bien sabemos, la economía mexicana tiene graves rezagos, digamos, padece una polarización significativa y sobre todo presenta graves desequilibrios económicos. Y uno de los indicadores más notables al respecto es sin duda que México tiene una población aproximadamente de 40 millones de personas en la informalidad. Y eso determina cualquier tipo de política económica, haya una gravedad o no haya una gravedad, porque es una población, 40 millones, casi el 40% también de la población mexicana, que no solo no tiene un salario seguro, sino que además no tiene seguridad social. Y la seguridad social en un evento como estos que estamos viviendo, pues es fundamental para poder acudir a los centros hospitalarios, pero también para poder instrumentar una política destinada a esta población que no la tenemos registrada. O sea, no aparece en el SAT, no paga impuestos, etcétera. Entonces, a diferencia de otros países, como en Estados Unidos, que también les ha pegado mucho la
la pandemia, estamos hablando de una caída económica del 32% en Estados Unidos, mientras en el nuestro se reporta casi el 19%. En una sociedad como esa, en donde no hay tanta informalidad, tienen la posibilidad, por ejemplo, de inyectar recursos a esta población con cierto control. En México eso es un gravísimo problema, insisto, para cualquier partido político, para cualquier gobierno del signo que sea. En ese sentido, y escuchándote, Víctor, ¿consideras también entonces que en qué porcentaje sería la responsabilidad del gobierno que actualmente pues está al mando en la pobreza extrema que se vive en nuestro país? Sí. Es decir, se habla de que ha inclusive incrementado a raíz de estos meses pandémicos. Evidentemente, por el cierre de empresas, de comercios, ha aumentado, se habla de 1 millón de nuevos desempleados, ¿no? El gobierno anuncia que se han recuperado algunos, pero siempre la suma y la resta, pues, es deficitaria, digamos, en términos de lo que ha sucedido. Yo creo que había dos visiones desde la política económica para enfrentar la crisis, y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador decidió irse por uno de ellos. Para mucha población lo que se debió, sobre todo para los sectores empresariales, lo que demandaban era acudir al endeudamiento externo y canalizar esos recursos a las empresas para reactivar y de esta manera paliar los efectos en los trabajadores, ¿no? Vía endeudamiento externo. Sin embargo, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador decidió no endeudarse y decidió que los recursos que se tenían, darlos a los sectores menos favorecidos para estimular la demanda y que además no paliar un poco los efectos del cierre de las empresas. Es decir, no dar el dinero a las empresas, que había sido la política tradicional de todos los gobiernos. Lo vimos en 2009 con la crisis de la influenza, ¿no? De otro problema no tan agudo, pero semejante, digamos, pero y ante otras coyunturas de crisis, se había optado por el endeudamiento para financiar el desarrollo, el sostenimiento de las empresas. Ahora lo que ha decidido el gobierno de Andrés Manuel es no endeudarse e inyectar los recursos, los pocos que había, a los sectores menos favorecidos. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Ahora voy con Carlos Leos Martínez, presidente de los centros cambiarios en la ciudad de Tijuana. ¿Cómo ha afectado, o más bien cómo ha tratado esta pandemia de ya tan conocido COVID-19 justamente a los centros cambiarios de la ciudad? Bueno, pues ¿cómo nos ha impactado? La razón de existir como modelo de negocio de un centro cambiario es pagarlo mejor que la banca y venderlo más barato que la banca nacional en una ventanilla única, donde sea de manera inmediata o lo más rápido posible hacer la conversión de un contrato de compraventa instantáneo. Y nos ha afectado porque muchísimo, 11 millones de mexicoamericanos cruzan durante todo el año calendario nuestra frontera. 7 de cada 10 dólares que entran al país, Víctor, Claudia, lo hacen por esta frontera. Afortunadamente, a pesar que hay voces donde piden que no haya cruces de allá para acá, en sentido de que sigan contagiando a esta ciudad y a todo Baja California y por consecuencia al país, nosotros hemos levantado la voz, ya que en 6 meses consecutivos las remesas se han incrementado en un promedio de 10% mensual en un viacrucis que hacen estas personas de cruzar a este país, a esta frontera, cambian sus dólares por moneda nacional y luego van a una banca nacional con un horario limitado y duran hasta 5 o 6 horas formados independientemente del clima, y luego otro viacrucis en regresar entre 4 y 5 horas al retorno a su casa, a su hogar, y lo justificamos, vemos largas filas y la gente cree que van de compras y de shopping, a lo mejor algunos lo hacen, y este viacrucis que hemos puesto de antemano en nuestro argumento nos justifica una caída entre el 75 y 80% en las operaciones de entrada de divisas a este país. La mitad de nuestro negocio
pues hay $1 millón por minuto lo que gastamos los mexicanos en compras al sur de los Estados Unidos. Pues eso está parado, está bloqueado, ha migrado a un negocio digital, pero hay una afectación muy importante, sobre todo en nuestro sector, y pues como nosotros somos un termómetro menor que el de la banca nacional, aunque en cuestión de tamaño en operaciones de los dólares de los Estados Unidos, pues somos la capital de los negocios. Tijuana tiene más centros cambiarios que todo el territorio nacional, y pues estamos atravesando una de las crisis más importantes de la historia. No tenemos ningún precedente. Las crisis generalmente fortalecerían al sistema financiero. Desafortunadamente, hoy se da en un elemento concurrente, una crisis con una pandemia, y luego el postergamiento todavía desconocido, como bien apuntaba don Víctor. Eso nos lleva a la incertidumbre de algunos compañeros de seguir en el giro, de renovar sus permisos o no hacerlo, pero en conclusión, la industria cambiaria nacional, y sobre todo la de Baja California, que es la más importante del país, está en la crisis más profunda de toda su historia, Claudia, don Víctor. Es sumamente interesante porque las afectaciones realmente han sido devastadoras para todos los sectores, pero ahora que te escucho, Carlos, pues definitivamente un 70-75% es hablar ya de palabras mayores. Ahora, en este sentido, y además de lo que ya me comentaste, ¿cuáles otros factores serían los determinantes que afectan o están afectando en este momento la paridad peso-dólar? Bueno, la paridad peso-dólar, a pesar de que hay algunos puntos que no concuerdo con don Víctor, regresamos al punto. Las crisis desde el 2006, que era la crisis más importante, la crisis inmobiliaria de los Estados Unidos, México estaba en otras circunstancias. Hoy ya tenemos reservas internacionales, el Basilea, el proyecto de Basilea, donde a la banca nacional y las entidades financieras se les obliga que por cada préstamo tenga que tener en resguardo un porcentaje de esos préstamos, y que, como en el caso de FEMSA, la banca nacional, cualquier entidad financiera que preste más allá y que violente las normas de Basilea, pues irá a la quiebra, a diferencia de como nos pasó en el 97, que rescatamos a muchas empresas, a bancos, a muchos que se rescató de una manera indebida con cargo pues a los impuestos y al esfuerzo de todos los mexicanos. Yo creo que el tipo de cambio lo ha sorteado de una manera muy buena. Debería estar, el teórico está entre 27 y los 30 pesos por dólar, y la pregunta sería, ¿por qué entonces, si no se han hecho políticas económicas anticíclicas? Porque desafortunadamente este gobierno no las ha hecho, aunque haya planteamientos meramente capitalistas, como el dejar que las empresas truenen, lo cual yo festejo. Pero gracias a que tenemos la tasa más grande de los países de la OSDE, que ayer bajó 50 puntos base, quedando en 4.5, hace que seamos un imán de premios para la inversión de corto plazo y especulativa, y esto ha mantenido y lo seguirá manteniendo un tipo de cambio prácticamente estable, aunque si nos regresamos 7 meses estamos en los 17, 18 pesos, son 5 pesos, hemos perdido 40% de valor nuestra moneda, y muy probablemente de seguir los índices de la baja en el Producto Interno Bruto, en el crecimiento de la economía nacional, como decía ahorita el doctor, no hemos generado 1 millón de desempleados, ni 1 millón de pobres. El segundo trimestre hubo una caída del 17%, en el tercer trimestre ya bajó al 10.3%, al 10% redondeado, pero vamos a plantear que cada caída en el punto del crecimiento o del Producto Interno Bruto de este país representa 1 millón de pobres, la generación de 1 millón de pobres. Entonces estamos hablando, dándole la bienvenida de entre 10 y 15 millones de pobres más para este ciclo que viene, lo cual, insisto, es la situación más preocupante, más triste de la época moderna de este país y su cuarta transformación. Habrá que hacer mucho replanteamiento y logística, porque aunque el IMSS en el mes de agosto generó casi 4,000 empleos después de que habíamos perdido
en los primeros meses cerca de 1 millón, como decía don Víctor, pues ojo, la mitad, coincido, la mitad de la economía de este país es una economía informal. De hecho, el 51% de la economía es informal contra el 49% de la formalidad. Habrá que enfocarse este gobierno, como lo está haciendo, en combatir la informalidad, en sumarlos a bancarizarse, a tener un seguro social, seguridad social y todo lo que ello conlleva, porque estos 14 o 10 millones de mexicanos, en el mejor de los escenarios, sumarse a la pobreza es un retroceso de 15 o 10 años de trabajo que venía haciendo este país bien o mal. No soy partidista de ningún partido, pero este adendum de pobreza pues es un golpe directo a todos y cada uno de los que vivimos en este país. Y de seguir las cosas en el estado como están, pues sí tenemos buenos elementos como el TEMEC. Desafortunadamente, pues la coincidencia de la entrada en vigor con esta pandemia no ha surtido los efectos que debería haber tenido, porque estamos perdiendo 40% de la proveeduría, sobre todo de automóviles y otras cosas. Pero mi conclusión sería que el tipo de cambio podría estar rondando entre los 25 y 27 pesos. Yo creo que Banco de México haría una rebaja más de 25 puntos base para la reunión de septiembre y estaría muy atento a los rebotes de la inflación, que ya empieza a estar alta otra vez. ¿Para qué mes se vislumbra, perdón la interrupción, para qué mes se vislumbra esta 25, 27 pesos, Carlos? Pues nosotros lo estimamos entre, pues a final de año. A final del 2020. Así, de este año. ¿Por qué? Por la incertidumbre, sobre todo, de no sabemos cuánto tiempo va a estar paradas las clases, van a estar paradas las actividades no esenciales, el transporte, cerrada la garita. Hay muchos elementos que podrían contribuir a eso. Ahora bien, si esto da la vuelta en el 21 de septiembre y empieza a relajarse las medidas, pues no pasaría esto. Al contrario, entraría una euforia por regresar a la nueva normalidad y regresaría el peso con una contundencia que a propios y extraños les daría alegría, ¿no? A cualquier bando político, económico le daría mucho gusto, pero el peso regresaría con contundencia por lo menos a los 20 o 19 pesos por dólar, ¿no? Esos son los dos escenarios que tenemos, Claudia, don Víctor. Carlos, Víctor, se habla ya por parte del gobierno del estado que en realidad Tijuana como frontera estaría entrando totalmente, es decir, en un 100% en la nueva normalidad a partir del mes de noviembre. Inclusive ni siquiera se están yendo a finales de diciembre para iniciar un 2021 con una nueva normalidad, sino que dicen noviembre. Bueno, voy a preguntar ahora a Víctor. Víctor, en el sentido ya político, que también es un área, por supuesto, de las cuales dominas bien, ¿cuáles son los aspectos principales del proceso que se espera para el 2021? ¿Consideras en tu experiencia que Morena podría llevarse nuevamente carro completo como lo hizo la vez anterior? Bueno, como en todos los procesos electorales, hay que decir que el proceso federal arranca el 1 de septiembre ya. Va a haber elecciones en prácticamente todo el país, locales, pero además la elección federal de renovación de la Cámara de los 500 diputados. Yo creo que siempre la coyuntura económica es fundamental, digamos, para el partido en el gobierno. En este caso, como sabemos, Morena no gobierna en la mayoría de los estados, hay que decirlo, ¿no? En el caso de Baja California, sí, y a nivel federal, digamos, si tiene mayoría en ambas cámaras y sobre todo en un sistema presidencial, pues quien tiene la presidencia de la República, pues tiene mucha influencia, digamos, en el derrotero de los procesos electorales, así como tiene también para la visión pública mucha responsabilidad en lo que está sucediendo, cuando va bien o cuando va mal la situación. De manera que este proceso electoral, pues sí se verá asignado por la crisis económica. Sin embargo, yo creo que para el caso de Baja California, hay la posibilidad de que retenga la gubernatura. Yo diría que sí, y la mayoría de las alcaldías. Podría perder, creo yo, algunas diputaciones, sobre todo por la crítica que está pesando sobre las decisiones últimas del Congreso,
pero todavía, para fortuna de Morena, está alta la popularidad, aunque ha caído, de Andrés Manuel López Obrador, pero sobre todo hay una crisis en los partidos políticos que pudieran oponerse a Morena, ¿no? Lo estamos viendo, sobre todo en Baja California, después de la elección de 2018 y 2019, los partidos no se han repuesto y yo veo muy difícil un bloque unificado contra Morena. Yo creo que es muy difícil una alianza PRI-PAN, que serían los partidos más fuertes. Nunca se ha dado en el país, no veo posibilidades, y más que uno de ellos ceda la candidatura a la gubernatura. Entonces, para fortuna de Morena, pese a todo lo que hemos visto en términos de la situación económica muy adversa del país, los partidos de enfrente padecen una grave crisis y vamos a ver cómo salen de sus procesos de designación de candidatos, que es el momento más crítico de cualquier partido político. Víctor, Carlos, a mí este 2020, de verdad, yo ya no puedo decir qué sí espero y qué sí no espero, porque ha sido pero tan sorprendente y le quedan varios meses. Imagínate una sorpresa de ese tipo, estaría sumamente interesante. Pero bueno, aterrizando en Baja California, y esto ya porque tengo una curiosidad específica y no quiero desaprovecharte que estás aquí, Vic, ¿qué opinas de la alcaldía de Ensenada y Tecate? ¿Serían las que estarían en riesgo? Digo, en mi poca conocimiento y en mi gran ignorancia política, porque yo veo Mexicali fuerte, veo Tijuana fuerte y obviamente pues Rosarito, pero Ensenada y Tecate son los que para mí son las más flojas en ese sentido. Pues yo vería más en términos jerárquicos, más débil Tecate y luego Ensenada, sobre todo Ensenada, si nos atenemos a algunas de las evaluaciones que circulan de los alcaldes, no le ha ido mal al alcalde de Ensenada, pero en Tecate, como sabemos, ha habido un conflicto muy fuerte con el gobernador, ¿no? Ha sido uno de los conflictos más evidentes, y eso puede tener muchos costos sobre todo para la presidencia municipal, porque en términos numéricos, para la gubernatura, desgraciadamente, Tecate no tiene el peso que puede tener otras ciudades, ¿no? Entonces, vamos a ver, hasta ahorita se calmaron un poco las aguas, y depende mucho también de quién vaya a ser el candidato a la gubernatura de Morena, ¿no? Hay 3 perfiles ahí que circulan como los posibles, ¿no? Pero depende te digo, los momentos de designación de candidatos son fundamentales para un partido, para que le vaya bien o le vaya mal en la elección. Depende de cómo salgan unidos o haya quiebres importantes. Yo no sé si la alcaldesa o el alcalde de Ensenada, que no se perfilan como candidatos a la gubernatura, estén ya levantando la mano, porque hay que recordarle a tu público que tanto diputados como alcaldes se pueden reelegir. Entonces, vamos a ver, no han dicho nada, pero tienen que pasar la prueba al interior del partido, y ahí el fuego amigo va a ser el más importante en el caso, creo, de Morena y las alcaldías de Ensenada y de Tecate. Estoy totalmente de acuerdo. Muchas gracias por contestarme una pregunta que, dicho sea de paso, pues era algo que yo quería preguntarte ya de manera bien personal. Bueno, estamos prácticamente llegando casi al final de la entrevista, pero también pues quiero aprovechar que están en la sala el día de hoy y te pregunto, Carlos, ¿qué opinas o qué consecuencias ha traído en este momento el aumento en la demanda de dólares? En ese sentido, ¿cuáles son las consecuencias que estaríamos viviendo o que estamos ya padeciendo? Bueno, la principal consecuencia de quienes vivimos en la frontera de un dólar más caro es igual a pérdida de capacidad adquisitiva, pérdida de trabajo. Eso es fundamental, lo más directo de una consecuencia de un dólar cada vez más caro, y es muy puntual tu comentario, es un comentario meramente financiero. La escasez de dólares en la frontera, producto pues, del cierre que comentamos en la primera y segunda etapa del programa, pues es evidente. Hay muy pocos dólares circulando. De hecho, la moneda fraccionaria también está escasa, tanto al sur de los Estados Unidos como la moneda fraccionaria en México. Banxico ha tomado una decisión desafortunada de trabajar solamente 3 días de 5 en esta frontera.
y nosotros pues hemos levantado la voz desde con el gobernador o el superdelegado, y de que nos escuchen en el sentido de que si 7 de cada 10 dólares entran por este país y los mexicoamericanos, digo, nuestros connacionales están haciendo un esfuerzo impresionante por apoyar a sus familias con un crecimiento sostenido del 10% mensual, lo cual yo no le apostaba que tuviéramos tanto crecimiento de las remesas, y en vez de que haya más circulante, hay menos circulante. Yo lo considero pues uno de los errores más importantes de Banco de México. Eso ha generado pues más desempleo en la región, aunque Baja California es de los, quizás el único estado que ha generado empleo en contrario y censo a las otras entidades del país. Nosotros estamos en una situación privilegiada, a pesar de que el empleo sea muy modesto, lo hemos seguido mejorando, y gracias a una de las cuestiones más importantes es que el año pasado lo subimos al doble, no recuerdo si a principios de este año, y eso ha sido un gran imán de mano de obra calificada que mucha falta le hacía o le hace todavía a este estado, por supuesto, pero pues la razón más importante de la escasez de dólares, un dólar más caro, pues es la pérdida de capacidad adquisitiva. Los que vivimos en esta frontera, entre el 65 y 70% de lo que consumimos tiene un origen extranjero, contra el 30% de quienes viven en el interior, y es por eso que tenemos una relación directa con el valor del billete verde, Claudia, don Víctor, y muy atinado los comentarios de don Víctor. Vengo a aprender aquí de política en estos tiempos coyunturales. Pues yo de política y de economía y de todo lo que se puede imaginar, de la riqueza que me queda a mí después de cada entrevista. Pues ahora sí, después de darles las gracias por haber estado en Las Cosas Como Son, me gustaría un comentario rápido por parte de cada uno respecto a qué se vislumbra en el término de este 2020 y cómo miran ustedes el reinicio, o el inicio más bien, de un 2021, tanto en economía como en política. Lo que quieran decir, lo que quieran agregar. Bueno, yo creo que va a estar muy determinado por cómo transcurra la pandemia y las políticas que se decidan en términos de los semáforos para reactivar la economía local. Es imposible para cualquier economía tantos meses de parálisis, o sea, y lo saben las autoridades, por eso muchas de las decisiones de reactivar pasan fundamentalmente por pensar en la reactivación económica, y pasa a segundo plano la política de salud, pero son realistas en ese sentido, y cualquier economía que ha padecido lo que estamos padeciendo y lo que han padecido nuestros vecinos, ¿no? Si hay muertos, sabemos que en Estados Unidos la cosa es complicadísima también, y que dependen del sur de Estados Unidos, como bien lo sabe Leo, que sabe muchísimo más de economía que yo, desde luego. La parálisis de los comercios del sur de Estados Unidos dependen mucho de los cruces de los mexicanos hacia allá. Entonces, va a depender mucho de cómo se reactive la nueva normalidad, cómo entremos a esto, para incluso poder tener repercusiones en el proceso electoral, que en Baja California, si bien a nivel federal empieza el 1 de septiembre, en Baja California se retrasó al 1 de diciembre, pero definitivamente los partidos políticos van a utilizar de bandera la situación económica y social del país, ¿no? Eso es un hecho. Exactamente. Carlos. Bueno, pues está muy complicado. Yo también coincido con don Víctor. Es incertidumbre al más puro estilo. Sobre todo los mercados están muy adversos. Están muy proclives a evitar el riesgo. Entonces, no sabemos, todo depende. Aunque hay elementos que nos presumen que esto se pueda resolver pronto. Nunca en la historia de la humanidad tanta ciencia se había enfocado en un solo objetivo, que es combatir esta pandemia. Más de 140 centros prestigiados en todo el mundo, y esperamos que en el mes de septiembre, octubre tengamos resultados asombrosos, no solamente con el COVID, sino en otras cuestiones colaterales que no estamos buscando, porque
el confinamiento es como cuando a alguien le dan terapia para combatir el cáncer. Si bien es cierto que combatimos la pandemia, pero también mata todo lo demás, no solamente las células malas, sino también las buenas. Y la parálisis comercial no puede seguirse postergando porque pues, no te vas a morir de la pandemia o no te vas a contagiar, pero tu patrimonio, la economía de millones de mexicanos hace que crezca la violencia y otros elementos de descomposición social que debemos de estar muy atentos. En este país sería lo más preocupante. Yo soy proclive a la reactivación económica responsable, no más a esta parálisis, y ese sería mi comentario. ¿Cuándo dura? Pues me es imposible establecer cuándo, pero pues les mando un abrazo a don Víctor. Claudia, muchísimas gracias y súper honrado de participar con ustedes dos. Estoy muy emocionado. Muchas gracias y buenas tardes a ambos y a todo tu auditorio, por supuesto, ¿no? Ay, muchísimas gracias. Yo feliz de haberlos tenido en Las Cosas Como Son, pero más porque coincidió que estuviesen ambos. Así que, pues muchas gracias a Víctor Alejandro Espinosa Valle, investigador en el Colegio de la Frontera Norte, y por supuesto a Carlos León Martínez, presidente de los Centros Cambiarios de la ciudad de Tijuana, por haber enriquecido la emisión de hoy de Las Cosas Como Son. Nosotros volvemos con otra sección aquí mismo. Hasta luego. Muy buenas tardes. Hasta luego. Pues ahí tienen las palabras de nuestros expertos e invitados el día de hoy en Las Cosas Como Son. Definitivamente unos meses donde nadie sabe a ciencia cierta qué va a pasar ni en el ámbito político, mucho menos en el ámbito económico. Así es que estaremos muy pendientes y pues nos corresponde también como personas individuales aportar nuestro granito de arena. Bueno, así es como le hemos presentado la entrevista el día de hoy. ¿Y qué les parece si en este instante me acompañan a ver qué nos tendrá Miguel en las tendencias tecnológicas para esta emisión? Vamos contigo, Miguel, te escuchamos. Gracias, Claudia. Pues comencemos. Pues Facebook lo vuelve a hacer y esta semana puso a temblar a los bancos, pues presentó Facebook Financial, el nuevo proyecto con el que piensa hacerle competencia a los bancos mundiales, integrando los servicios bancarios comunes como tarjetas de débito y crédito, sumado al uso de compra y canje de su criptomoneda, Libra. Con esto pretende dar una experiencia completa y confiable para el uso del Facebook Pay y el WhatsApp Pay, una noticia que hay que seguir de cerca. ¿Tú querrás pertenecer a esta institución financiera o no? Oigan, ¿y acaso con este calor no desearías dormir relajado y fresco? Pues si no tienes aire acondicionado en tu dormitorio, te presento Bedjet, una sábana con un accesorio que te permite refrescar el lugar donde duermes. O si hay frío, entonces también puedes calentarlo con total confianza. Considerado un sistema para dormir cómodo y plácidamente, Bedjet puede ser tu mejor opción para cualquier clima del año. Ahora, a conseguir una y a dormir plácidamente. Y para finalizar, ¿no te ha pasado que con tanta gente en casa, todos conectados al Wi-Fi o en lugares lejanos o con muchos muros, tu internet como que no agarra bien, como que no llega la señal? Pues eso ya no es problema. Con Wi-Fi X, el acelerador de velocidad de internet y ampliador de señal más sofisticado del momento, este gadget te garantiza un internet sin caídas, pero sobre todo, llegar con su señal a cualquier parte de la casa u oficina. Con su potente antena, es capaz de traspasar cualquier muro para llegar con una señal limpia y fácil de captar. Así que ya no más excusas de que tu internet se pausa, que tus videoconferencias no van bien, se caen o que las películas de tu streaming no están funcionando. Con Wi-Fi X tendrás la solución en 60 segundos de haberlo instalado. Fácil y muy rápido. Así que ya están enterados. Y si tienen redes, ahí me siguen. Nos vemos en la próxima.
Definitivamente cada semana Miguel no deja de sorprendernos cuando nos presenta las tendencias tecnológicas. Y bueno, ¿qué les parece si hablando de sorprendernos, vamos hoy con Paulina para que nos presente los talentos baja californianos por medio de este hermoso segmento, además muy atractivo, muy dinámico, como son los 20 segundos de fama? Vamos contigo, Pau. Muchísimas gracias, Claudia. Pues estamos de nuevo aquí en los 20 segundos de fama, que a mí me encanta y es mi sección favorita porque tenemos muchísimo talento baja californiano. Si quieres verlo, acompáñame y vamos a empezar con el primero, que es de una señorita llamada Karen, que nos muestra su talento con el maquillaje que a mí me dejó impresionada. Por favor, vean este cambiazo. Impresionante, no cabe duda que maquillarse es todo un arte. Y por eso vamos a pasar también ahora con Génesis, que también tiene el talento de saber maquillarse, de saber pintarse. Y por favor vean estas transiciones que ella usa. I get overwhelmed so easily. My anxiety creeps inside of me, makes it hard to breathe. Words come over me, feels like I'm somebody else. I get overwhelmed so easily. A mí me encantó, súper bonito el maquillaje, yo creo que muy pronto lo voy a intentar. Y bueno, ahora vamos a pasar al último video, que es de Natasha, que tiene un talento muy hermoso para cantar. Hay que escucharla. Como te pido que te enamores, cuando al final voy a estar cuando tú llores. Como te pido. No sé ustedes, pero yo me quedé con muchísimas ganas de seguir escuchándola. Espero que muy pronto me manden más videos de ella y se los vuelva a compartir. Y bueno, esto ha sido todo por hoy en 20 segundos de fama. Que recuerden que si quieren salir en esta sección, solo tienen que mandar su video a Claudia López Hernández Oficial, que es donde transmitimos las cosas como son. Nos vemos en el próximo programa y no se lo pierdan. Regresamos contigo, Claudia. Muchas gracias, Pau, por presentarnos 20 segundos de fama. Bueno, por mi parte, esto ha sido todo. Como siempre, usted sabe que trabajamos arduamente en las cosas como son para llevarle un programa de calidad con entrevistas, con tendencias tecnológicas, con talento y también con belleza, porque ¿qué cree? Que Iván Pizarro Salón, usted lo encuentra en redes sociales si se quiere arreglar las uñas, si quiere hacerse un cambio de look, mejorar su tinte, etcétera, un maquillaje espectacular. Iván Pizarro Salón lo encuentra en redes sociales, búsquelo y haga su cita ya. Yo por mi parte me despido, soy Claudia López Hernández y esto fue Las Cosas Como Son. Y bueno, si han visto las últimas ediciones de Las Cosas Como Son, se habrán dado cuenta que tenemos una mini sección antes de finalizar, donde les estoy recomendando películas, series o documentales para que las disfruten desde su casa y tengan con qué entretenerse. Y bueno, vamos a empezar porque este 19 de agosto en la plataforma de Netflix va a haber un documental que se va a tratar sobre los primeros videojuegos y sus creadores. Así que si eres fan de estar jugando en tu casa, que el Fortnite, que la verdad yo no sé mucho de esto, pero si a ti sí te gusta, no te puedes perder este documental que se llama High Score. Así que hay que descubrir de dónde vienen los videojuegos y cómo es que comenzaron. The world. We felt that we were creating a world-changing technology. I had no idea what to expect. 何回もゲームやってみようというようなそういうようなゲームだったので。Pac-Man is so cute. It is. It's so cute. People no longer played video games. They played Nintendo. It all started when our hero Mario had a very strange dream. Having a fast console wasn't enough for Sega. They needed a new hit game. やはりアメリカで人気になるようなキャラクターになってほしいっていう思いもある。You'd see kids screaming, Sega! Sega! They woke up Nintendo. We have the biggest consumer electronics company on the planet. Coming after us? Awesome. It is a sick video game. Shame on people that produce that. Bueno, llega también a la plataforma de Netflix este próximo 21 de agosto el diablo más famoso de la televisión y obviamente estoy hablando de Lucifer. Y pues esta serie a mí me encanta y yo no me lo pienso perder, así que espero que ustedes tampoco.
Si recordamos la cuarta temporada, Lucifer regresó al infierno y esta quinta temporada queremos saber si regresa a la Tierra, si vuelve a unirse con Chloe, si tenemos un nuevo villano o qué es lo que pasa. Entonces hay que esperar este 21 de agosto la nueva temporada y descubrirlo. We don't need him. Hello, bad guys. You're here. Yes, I got a bit bored, so I thought I'd pop back up. Lucifer's acting different. Down there, time is different. I was in hell for thousands of years. A few things might have changed. Lucifer 2.0. You're back. Great. How could you go home without me? I'm not Lucifer! Lucifer told me he had a twin brother. Nice to meet you. I'm Michael. Y estas han sido las recomendaciones de esta edición de Las Cosas Como Son. Espero que la hayan disfrutado y que realmente la tomen en cuenta y las vean desde sus casas. Los espero el próximo sábado aquí en Las Cosas Como Son. Nos vemos. Welcome home. How do you like the mess I made? For now, I'm going to stick to police work and avoid anything God-related. Hilarious.